doctor Guerra, el doctor Belit, los funcionarios y directivos de la universidad, comentábamos lo que significa básicamente las transiciones que se han vivido en Centroamérica. La terminación, ¿qué significado tiene la terminación de la guerra civil en Nicaragua en términos de fortalecimiento institucional, en términos de redistribución del ingreso, de combate a la pobreza, de fortalecimiento de la justicia y de los poderes del Estado? Y es muy poco lo que ha significado en ese sentido. Es muy poco lo que ha significado la terminación de esa guerra y la transición democrática. Podríamos decir incluso como una experiencia personal que Nicaragua ha ganado en términos de evitar los cambios de gobierno por vía violenta. Es decir, de los 90 para acá ha habido transiciones, cambios de gobernantes por la vía democrática, pero no ha habido avances consecuentes en otros aspectos. Podemos hablar desde el punto de vista institucional, podemos hablar desde el punto de vista de los principios de las constituciones, podemos hablar desde el punto de vista incluso académico de los derechos humanos y de cómo los estados se han venido, de alguna manera, han venido fortaleciéndose de a poco. La experiencia que hemos vivido nosotros en lo personal nos marcó muy fuertemente. Hace muy pocos años, en una comarca del centro de Nicaragua, por primera vez visitada en ese momento por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua no conocían esa parte del territorio, como otras partes muy grandes del territorio. Y por lo tanto los habitantes de esa zona eran sujetos sociales desconocidos para el Estado. Y por supuesto esos habitantes, porque no se los puede llamar ciudadanos, no viven en ciudades, viven en el campo, desconocen qué significa el Estado, desconocen qué significa la democracia, desconocen lo que significan los derechos humanos. En una reunión en una escuela muy sencilla, muy humilde, un campesino que yo creo no tenía ni siquiera educación primaria hizo 2 preguntas lacerantes para los que estábamos ahí. No me voy a olvidar jamás de esas preguntas. Una de ellas, a todos los miembros de la Corte Suprema y a los miembros de la OEA, dijo: hemos escuchado por la radio hablar de los derechos humanos. ¿Ustedes me pueden explicar qué son esos derechos? Estamos hablando de principios del siglo XXI. Y la segunda pregunta fue aún más terrible, porque preguntó: quiero saber si esos derechos me incluyen a mí. Si en el siglo XXI, queridos amigos peruanos, avanzado el siglo XXI, con todos los avances institucionales, constitucionales, con todo el avance de la doctrina de los derechos humanos, de los derechos civiles, las conquistas en países centrales, países más desarrollados alrededor de estos valores, franjas importantes de la población se preguntan si son sujetos de esos derechos. Quiere decir que hay cosas que no hemos hecho bien. Creo que hay cosas que estamos olvidando. Creo que hay deberes fundamentales que tenemos que hacer. Lo tiene que hacer la OEA, que a veces ha estado ausente en el pasado de estos temas. Pero también y fundamentalmente la tienen que hacer los estados. Nosotros hoy podemos hablar aquí de la Carta Democrática Interamericana, de las resoluciones que tomó la Organización de los Estados Americanos cuando se produce el golpe de Estado en la hermana República de Honduras. Hay información periodística, ustedes son del ámbito académico, son personas informadas alrededor de esto y a lo mejor no necesitaríamos abundar sobre los detalles, a pesar de que la información del doctor Guerra nos ubica enormemente en muchos aspectos. Pero lo más importante en este sentido es
saber que a pesar de que hay un instrumento, una guía para la conducta democrática, que es la Carta Interamericana, y que se actuó con rapidez, que se tomaron todos los pasos acordados por todos los países del hemisferio frente al acontecimiento y el incidente vivido el 28 de junio, esos procesos, esos mecanismos y esos procedimientos no son suficientes. Y por eso el doctor Vélez decía, estamos preocupados por el papel de la OEA y no vemos con claridad el papel de la OEA, del secretario general. La OEA hizo con una rapidez que nunca fue vista en procesos y en acontecimientos similares en el pasado, lo que tenía que hacer y lo que marcaba el compromiso de la Carta Interamericana. Llamó a consulta a los cancilleres, se reunió primero el Consejo Permanente, dieron la voz de alerta, llamó a consulta a los cancilleres y reunió al órgano principal político de la OEA, que es la Asamblea Extraordinaria, y se decidió seguir los pasos que la Carta Interamericana establece para estos casos. Constituye un avance en términos del derecho internacional, de los procedimientos, de las resoluciones internacionales. Constituye un avance. Hace más de 20 años atrás no teníamos ni los instrumentos, ni la capacidad, ni el consenso para actuar frente a estas crisis. Y nuestros pueblos, nuestros gobiernos vivían a veces amenazados y azotados por estos golpes y por estas barbaridades institucionales. La OEA hizo lo que tenía que hacer en términos de lo que estaba fijado en la Carta. Lo que me alegro que coincidamos con el doctor Guerra y el doctor Vélez es en decir que unánimemente la comunidad internacional y muy rápidamente, antes que terminara el mes y apenas pasados los primeros días del mes de julio, condenó el golpe de Estado y además suspendió a Honduras como país miembro de la organización. Desgraciadamente, son 35 los países originalmente miembros de la OEA, hoy tenemos 33. Hay 2 todavía suspendidos, Cuba y Honduras. Pero ¿qué pasa? Que hace 20 años a nadie se le ocurría en América Latina, generar una acción y un golpe de Estado. Alterar el orden constitucional de la manera que se hizo en Honduras. Si un avance habían tenido nuestros países y han tenido nuestros países, y tenemos que valorarlo y tenemos que defenderlo, es que hoy, excepto en Honduras, todos los países activos dentro de la OEA tienen gobiernos elegidos legítimamente. Nos pueden gustar más unos que otros. Puede haber desviaciones, abusos, puede haber una cantidad de problemas internos de nuestros países aún no resueltos, pero tenemos los gobiernos que los pueblos fueron capaces de darse a través del voto. El haber sido miembro de las misiones electorales, en varias de ellas, fue nuestro bautismo de fuego en Nicaragua,